Doctora Petrina, ¿qué es la obesidad y cómo se diagnostica? Mira, la obesidad se define como un exceso de grasa en la composición corporal de un individuo. Habitualmente decimos que un varón es obeso cuando el porcentaje de grasa que hay en su cuerpo sobre su peso corporal supera el 20-25% y en una mujer cuando supera entre un 25 y un 30%. ¿Por qué esta diferencia? Pues porque genéticamente somos distintos, ¿de acuerdo? Pero no es solo la cantidad de exceso de grasa que tiene el individuo, sino además qué tipo de grasa es por la distinta actividad metabólica e inflamatoria que puede tener y dónde se distribuye este exceso de grasa que tiene el individuo. Me has preguntado cómo se diagnostica. Bien, el diagnóstico es relativamente sencillo. Necesitamos dos medidas antropométricas. Por una parte el peso en kilos, eso sí, que el individuo se pese sin zapatos y en las mejores condiciones posibles, y la talla expresada en metros. Hay una relación en cociente entre el peso y esa talla expresada en metros y elevada al cuadrado que se denomina índice de masa corporal. El índice de masa corporal, cada vez que va incrementándose en números, se incrementa también el porcentaje de grasa del individuo. Por lo tanto, es una medida de clasificación y de diagnóstico buena que se emplea para la población general y es la que usamos habitualmente. Según la última clasificación de la Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad, que ya es del año 2000, cuando un individuo sobrepasa un índice de masa corporal de 25, se diagnostica de sobrepeso. Cuando sobrepasa un índice de masa corporal de 30, se diagnostica de obesidad, ¿de acuerdo? Hablaríamos de una obesidad mórbida cuando este índice de masa corporal está por encima de 40 o ya obesidades extremas por encima de 50.